Buenas noches, estimados. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, profe. Sí, sí se le escucha. Ok, gracias. Buenas noches. Listo. A ver. Estuvimos viendo ya los métodos de resolución, ¿no es cierto? Diferentes métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Profesor, buenas noches. Perdón de que le interrumpa. Dígame. Me dijo que le hiciera acuerdo apenas en esta clase Ya. lo del foro, por favor. Sí, muy amable, gracias. A ver. Es el foro Número 3. número 3. Foro número 3. Listo. A ver, vamos. Foro 3, editamos. Ya, a ver, ahora estamos en 25 de febrero y estamos hasta las 22 horas. Listo. Entonces queda habilitado hasta hoy al terminar la clase, ¿sí? Quienes no hayan participado de este foro, por favor, está habilitado para que puedan participar. No se preocupen los que sí participaron la vez anterior, acuérdense que las fechas quedan grabadas en el sistema, entonces yo sé quiénes participaron la primera vez y quiénes están participando en esta segunda ampliación, ¿sí? No se vayan a sentir de que es algo injusto el que hayan los que participaron antes y que puedan participar ahorita, no, ¿sí? En ese sentido no va a haber ningún problema porque las fechas quedan establecidas en la participación de ustedes en el foro y es fácil de ver quiénes recién están participando versus quienes participaron anteriormente. Listo, entonces como les indicaba, hemos visto ya los métodos de resolución, hemos avanzado con lo que son las curvas de solución sin solución, que en realidad son los campos direccionales, si se acuerdan de nuestro plano cartesiano con todos los que serían las tangentes, las rectas tangentes de la función en cada uno de los puntos, para cada uno de los xy de nuestro eje coordenado. Entonces, con todas esas curvas que nos aparecían, nosotros ya podíamos interpretar o estimar una función que va a ser solución a esa ecuación diferencial. Ese era el 1. También habíamos visto respecto a las variables separables, a la resolución de las ecuaciones lineales, las ecuaciones exactas y las soluciones por sustitución, ¿sí? Necesitamos seguir avanzando para tratar de cumplir con el PEA que nos establecimos. Entonces vamos a pasar a la siguiente unidad, que es el modelado con ecuaciones diferenciales. Aquí más que nada ustedes van a entender para qué sirve tanta ecuación diferencial, en qué le podemos aplicar tanta ecuación diferencial, ¿sí? Ya tenemos una idea de qué es una ecuación diferencial, ya sabemos cómo resolver una ecuación diferencial. Aquí vamos a saber o a entender para qué nos sirve o cómo utilizamos esas ecuaciones diferenciales. Este capítulo, dentro de toda la asignatura, es el más interesante, porque aquí le van a coger el sentido de toda esta materia respecto a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces vamos a nuestros textos. Bueno, tanto en la guía de estudio, sí, es el mismo modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden, modelos lineales, modelos no lineales, ¿sí? Pero a manera de explicación me queda mucho mejor, de manera didáctica, utilizar el texto completo, ¿sí? Es el mismo modelado con ecuaciones diferenciales de primer orden, modelos lineales, modelos no lineales,
¿sí? Modelado con sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es lo mismo. De hecho, de este texto se elaboró la guía de estudio. Pero aquí es mucho más completo y es mucho más entendido. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que lo clasifica en dos tipos de modelos, ¿sí? El modelado, que es como sería una simulación de lo que está pasando en la naturaleza. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de que las ecuaciones diferenciales es colocar en un modelo matemático, ¿sí? La descripción de lo que está pasando en un fenómeno físico, en algo que sucede en la naturaleza? Entonces, de eso trata la parte de la modelación con ecuaciones diferenciales. Tratar de describir algún fenómeno natural utilizando ecuaciones diferenciales. Y estas se las divide en dos tipos, en modelos lineales y modelos no lineales. Ya vamos a ir entendiendo qué es cada uno de ellos, ¿sí? Para entender de mejor manera, vamos a ir topando un ejemplo característico. Aquí vamos a empezar hablando del crecimiento y decaimiento, ¿sí? Cuando tenemos una función, cuando tenemos un fenómeno que va creciendo y un fenómeno que va decreciendo o que va en decaimiento. Por ejemplo, un fenómeno de crecimiento, ¿cuál sería? ¿Quién me dice? Un fenómeno de la naturaleza en el que ustedes vean que siempre va incrementándose. ¿Quién me dice? ¿Perdón? ¿El viento me dice? No lo escucho muy bien. Está bien bajito su micrófono, casi no le escucho muy bien. Las inundaciones, profesor. Inundaciones. No, porque tiene un inicio, pero también tiene un fin. O sea, la inundación no es que se mantiene por mucho tiempo. Aquí estamos hablando de unos fenómenos que siempre estén creciendo o siempre estén decreciendo, ¿sí? Los temblores. Profe, ¿no Dígame. serán así como los huracanes? No, esos son fenómenos. Tampoco, porque son fenómenos que aparecen, ¿sí? Tienen cierto nivel y luego desaparecen. Las erupciones, no, esos son fenómenos naturales, sí, pero no están pegados a lo que nosotros queremos, que nos indiquen un crecimiento continuo o un decrecimiento continuo. A ver, yo les pongo el caso de la población. ¿Ustedes creen que la población mundial está incrementándose o está disminuyendo? ¿Qué opinan ustedes? Ambos. Ahorita está disminuyendo por el virus. ¿Será? Bueno. Están iguales. No. A ver, si vamos con un poquito de historia, así les han de haber dado más o menos. ¿Cuántos habitantes tenemos en el Ecuador ahora? ¿Quién sabe? Como 17 millones. Ya, 17 millones. Cuando yo estudiaba en la escuela éramos como 12 millones de habitantes. Exactamente, sí. Yo cuando estudiaba creo que éramos 9 millones de ecuatorianos, cuando era estudiante. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Con el tiempo, ¿qué está pasando con la población? ¿Está creciendo o está decreciendo? Creciendo. Está creciendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el crecimiento de la población de un determinado lugar, ¿sí? Es algo que nosotros podemos modelar utilizando ecuaciones diferenciales. Ahora vamos viendo un ejemplo de decrecimiento, algo que constantemente esté disminuyendo. ¿Cuál sería? Los números de embarazadas. Pero si decimos que la población siempre está en crecimiento,
Y el crecimiento de población significa que nacieron más personas, o sea que y el nacimiento de las personas está ligado a los embarazos, entonces no es que cada vez se embaracen menos. Si ya dijimos hace un momento que la población tiende a crecer. De pronto vámonos por el lado del medio ambiente, esa es la parte crítica. Ustedes han escuchado de los animales en vías de extinción, ¿no es cierto? ¿Qué significará que estén en vías de extinción? ¿Que cada vez hay más animalitos de esos o cada vez hay menos? Cada vez hay menos. Cada vez hay animales. menos. Sí, por ejemplo, cóndores creo que hay unos pocos. Tortugas gigantes ya creo que el solitario George creo que era el último. Entonces, como ven, por ejemplo, en las especies, cada vez van disminuyendo las especies, ciertas especies, no digo todas, ciertas especies van disminuyendo. O vamos por el lado de los bosques. Ustedes han oído que la deforestación se está incrementando, ¿no es cierto? La deforestación se incrementa, lo que significa que la cantidad de bosques, la cantidad de árboles va disminuyendo con el tiempo. Llegará un momento en el que todo el planeta ya no tenga árboles y lamentablemente no tengamos que respirar en algún futuro. Claro que muy lejano, pero sigue siendo futuro. Eso, por ejemplo, ese es un ejemplo, sería un ejemplo de algo que está decreciendo, decayendo con el tiempo. ¿Sí? Listo, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice en este tema de crecimiento y decaimiento. Dice, crecimiento, decaimiento. El problema con valores iniciales, aquí ya entramos, a ver, vamos a agrandar un poquito más esto. Bien. Dice, la derivada de una variable en función del tiempo, ¿sí?, es igual a esta variable multiplicada por una constante, por un factor. ¿Sí? Esta variable la empezamos a analizar desde un tiempo inicial, desde un tiempo cero, ¿sí?, y va a corresponder a un valor cero. ¿Ya? ¿Qué nos indica esto? Vamos copiando acá y vamos entendiéndole desde el inicio. La derivada de x respecto al tiempo es una constante de x y decimos que el x de t0 es igual a x0. Pasémonos a nuestra pizarra. Ya, esto es lo que nos decía el libro. La derivada de x respecto al tiempo es igual a una constante, a un factor constante, ¿sí?, por la variable. Si nosotros estamos viendo, si la variable, pongamos x es igual a la población de Esmeraldas, por poner un ejemplo, ¿ya? X es la población de Esmeraldas. Lo que decimos que es que la variación de la población de Esmeraldas respecto al tiempo va a ser igual a ¿qué? La variación, vamos poniéndole en palabras la fórmula. La variación de la población de Esmeraldas respecto a la variación del tiempo es igual a 2 veces x, pero x ¿qué es? Es la población de Esmeraldas, es la población de Esmeraldas. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con esta ecuación diferencial? Que la población de Esmeraldas, su variación en función del tiempo, cada vez se va duplicando. ¿Sí? Aquí lo que dice el tiempo, la variable en el tiempo, nosotros debemos establecer la variable en el tiempo. Nuestro x0, digamos que son 17 millones, lo que decía la compañera, ¿no es cierto? 17 millones.
Pero eso es en el tiempo cero, o sea, tomándole como tiempo cero la actualidad. Ahorita son 17 millones, ¿sí? Y si nosotros le hacemos en un tiempo 1, donde nos corresponde un x1, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos aplicarle la ecuación para ver que, como estamos diciendo que cada año o cada 10 años, que sería el otro tiempo 2, se está incrementando 2 veces, pongámosle 100 años. 100 años se está incrementando 2 veces, o sea, que de aquí en 100 años ya no serán 17, sino serán 34 millones. ¿Sí? Entonces, eso más o menos es la relación, para que no quede esto en vacío. ¿Sí? Vamos interpretando. Si X es la población de esmeraldas, lo que estamos diciendo es que la variación de la población de esmeraldas en función del tiempo va creciendo. ¿En qué cantidad? En el doble de la variación de la población actual, de la población en algún tiempo determinado. Se va duplicando. ¿Sí? Ahora, si es que K fuera menor a 1, si es que K fuera 0,5, ¿qué estaríamos diciendo? Que en cambio la población va disminuyendo a la mitad, o sea que en unos 100 años, en vez de tener 17 millones, vamos a tener 8.5. ¿Sí? Entonces todo depende de este K. Si este K es mayor que 1, se va incrementando. Si el K es menor a 1, va decreciendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Es solamente la explicación de la primera ecuación diferencial que aparece ahí, para que no estemos extrañados de que pasemos de los ejemplos bonitos a la formulación matemática que nos complican, ¿sí? Ya, entonces vamos nuevamente al texto. Ya entendemos entonces esta ecuación de aquí, donde K, dice, es una constante de proporcionalidad. Sirve como modelo para diferentes fenómenos que tienen que ver con el crecimiento. Esta ecuación diferencial, dice, esta ecuación diferencial sirve para varios sirve como modelo para diferentes fenómenos que tienen que ver con el crecimiento o decaimiento. Ya. En la sección 1.3, bueno, esto es lo que ya vimos, aplicaciones biológicas, la razón de crecimiento de ciertas poblaciones, bacterias, pequeños animales, en cortos periodos de tiempo es proporcional a la población presente al tiempo t. ¿Sí? Si se conoce la población en algún tiempo inicial o arbitrario, la solución de la ecuación 1 se puede utilizar para predecir la población en el futuro, es decir, a un tiempo t mayor al tiempo actual. ¿Sí? Entonces miren, el hecho de nosotros tener un modelo matemático de un fenómeno, lo que nos está sirviendo es para proyectarnos al futuro, para predecir lo que va a suceder en un futuro cercano. ¿Sí? Vamos, ¿qué más tenemos? La constante de proporcionalidad K en la ecuación 1 dice, se determina a partir de la solución del problema con valores iniciales. ¿Ya? Este K, bueno, yo le había puesto 2 o le había puesto 0,5 solamente para entenderle, pero en realidad este valor es el que nosotros debemos calcular de los datos que nosotros podemos tener, de datos anteriores que nosotros podamos, que tengamos conocimiento y que nos sirva para resolver la ecuación. Y una vez que determinamos esta constante, ya podemos predecir en el futuro lo que va a pasar. ¿Sí? Dice, se determina a partir de la solución del problema con valores iniciales usando una medida posterior de x al tiempo t1 mayor a t0. En física y química, esta ecuación se ve en la forma de una reacción de primer orden, es decir, una reacción cuya razón de velocidad, la variación de la posición, por ejemplo, respecto al tiempo, es directamente proporcional a la cantidad, ¿sí?, de, ¿qué sería?, de desplazamiento o de sustancia que no se ha convertido o que queda al tiempo t.
la descomposición o decaimiento del U-238, este es un radiactivo, ¿no? un componente radiactivo. El uranio dice, sí es un componente radiactivo. El uranio, por radiactividad, dice, en TH234, este es el torio, es una reacción de primer orden. Entonces, si ven, la descomposición, sí, podemos verle en los ámbitos de químicos, también puede ser aplicado a la parte de la física, en lo que es la variación de la posición respecto al tiempo, que nos da la velocidad, la variación de la velocidad respecto al tiempo, que nos da la aceleración. Sí, todo eso es directamente relacionado a esta ecuación diferencial. Vamos a analizar el primer ejemplo que nos da el texto para entender mejor esta situación. Dice, crecimiento de bacterias. Dice, inicialmente un cultivo tiene un número P0 de bacterias. ¿Sí? Al tiempo T igual 1 hora, se determina que el número de bacterias es 3 medios mayor a P0. Si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias en el tiempo presentes, bueno, es redundante, ya dije, en el tiempo, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. ¿Sí? Facilito. ¿Sí o no? ¿Sí está entendido el ejercicio? A ver, vamos haciendo consultas. Vamos con Chávez Dani. Buenas noches, mi estimado. Buenas noches, profesor. Listo. A ver, ¿está entendido el ejemplo? Lo que nos dice. Sí. A ver, repítanos, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? O explíquenos mejor. Dice que partimos o inicialmente tenemos un número de bacterias, ¿ya? Y que se debe determinar que el número de bacterias es 3 medios, dice. Sí. Proporcional al número inicial. ¿Ya? Entonces Ya. dice que si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias, sería proporcional al tiempo. Debemos determinar el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. O sea, las bacterias se van multiplicando de acuerdo al tiempo que va transcurriendo. Entonces lo que queremos es determinar que esas 3 medios... ese crecimiento de las 3 medias partes, ¿en qué tiempo se da? Ya. Ok. Ya, listo, gracias. Ya les voy a mostrar el planteamiento para que vean que realizado el planteamiento de mejor manera se entiende mucho mejor. Ya, a ver, pasemos a nuestra pizarra. Ya, aquí está el mismo ejercicio, pero ya planteado de otra manera. Vamos a ver si le entienden mejor a mi planteamiento o a lo que está indicando en el texto. Ya, lo que dice que hay un número de bacterias, ¿sí?, iniciales. P0 es el número de bacterias. Lo que dice que en el lapso de 1 hora, esta población de bacterias es igual a 3 medios del valor inicial que teníamos, de la cantidad inicial que teníamos de bacterias. ¿Sí? En 1 hora creció a 3 medios. Lo que pregunta, dice, ¿cuál es el tiempo que deberá transcurrir desde que teníamos esta población inicial para que se triplique el valor de la población inicial? ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo? Si sabemos que en 1 hora pasó de P0 a 1.5 P0, ¿sí?
Así, intuitivamente, ¿quién me da la respuesta? ¿Quién me da la respuesta? En 1 hora pasó a 3 medios. ¿En cuántas horas pasará a 3 veces? En 3 horas, profe. En 3, ¿por qué? Vamos viendo. En una hora crece 3,2. ¿Sí? En la siguiente hora va a crecer 3,2 de este 3,2 inicial. Aquí tendríamos 9 cuartos. ¿Sí? En 2 horas entonces 9 cuartos de la P inicial. ¿Sí se dan cuenta? Y así deberíamos ir haciendo. ¿Sí? Esa debería ser la semejanza que nosotros hacemos. Así tendríamos que ir haciendo hasta cuando esto se triplique. A ver, por ejemplo, 9 cuartos viene siendo a ¿cuánto? 2.25 veces. O sea, todavía no triplicamos. Recién estamos en las 2.25 veces. ¿Sí? En 2 horas todavía no se triplica. Estamos en 2.25 veces el crecimiento. ¿Ya? Entonces, para no estar haciendo estos cálculos así de forma manual, de uno en uno, vamos a ver la resolución de la ecuación diferencial, que nos va a ayudar bastante en hacer esto mucho más sencillo. Pero el planteamiento sí estamos, ¿no es cierto? Tenemos una población de bacterias inicial. Luego de 1 hora, esta se incrementó a 3 medios. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo debe pasar para que esta población de bacterias inicial triplique su valor? ¿Sí? Si ustedes dijeron, el compañero dijo 3 horas, con 2 horas ya llegamos a 2.25, hay que verle con 3 horas cuánto sería. De pronto alguien dijo, no, si en 1 hora fue 3 medios, si esto multiplico por 2, o sea, por 2 horas, ya serían las 3 veces, o sea, el tiempo son 2 horas. Falso. Porque acabamos de ver que en 2 horas no se triplica. En 2 horas solamente llega a 9 cuartos de la población inicial. O sea, a 2.25 del valor inicial. Que no es igual, 2.25 no es igual a 3. ¿Sí? Entonces, para no especular con eso, vamos a ver cómo se deben resolver estos ejemplos. ¿Sí? Ya, entonces ya entendemos el ejercicio, que era nuestra primera parte. Entender el dato que nos da y lo que nos está preguntando. Ahora sí vamos. Dice, primero se resuelve la ecuación diferencial 1 sustituyendo el símbolo X por P. ¿Sí? Con T0 igual a 0. La condición inicial de P de 0 va a ser P0, que es el dato que nos está dando. ¿Sí? Dice, entonces se usa, dice, la observación empírica de que P de 1 va a ser igual a 3 medios de P0 para determinar la constante de proporcionalidad K. Para determinar la constante de proporcionalidad K. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo que en un instante 1, ¿sí?, la población va a haber crecido 3 medios. ¿Sí? Para el instante cuando transcurrió 1 hora. Para cuando transcurrió 0, la población es P0. Para cuando transcurrió 1 hora, la población es 3 medios de P0. Sí, eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? Entonces dice, observe la ecuación diferencial de P respecto al tiempo es igual a K por la cantidad de bacterias. ¿Sí? Esta es separable y lineal. Esta ecuación diferencial es separable y lineal. Eso ya sabemos de los métodos que habíamos descrito anteriormente, ¿no es cierto?
Dice, cuando se pone en la forma estándar de la ecuación diferencial lineal de primer orden, tenemos que la derivada de P respecto al tiempo menos Kp es igual a 0. Entonces vemos que es separable y es lineal. Dice también que se ve por inspección que el factor integrante es e a la menos kt. Acuérdense de la resolución de las ecuaciones diferenciales por variables separables, ¿sí? Al multiplicar ambos lados de la ecuación e integrar se obtiene respectivamente. Si multiplicamos ambos lados de la ecuación, tenemos la derivada de e a la menos kt por p respecto al tiempo va a ser igual a 0, y e a la menos kt por p va a ser igual a una constante. ¿Sí? Eso tendríamos al multiplicar e integrar los dos lados. A ver, no quiero que se me vayan perdiendo. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Así con el ejemplo, así como usted tiene en su pizarra, profe, sí entendió. Ya, acá está más confuso. A ver, vamos. Esto de acá es lo que quiero que no esté confuso. Ya, vamos bien. Tenemos, déjenme copiar en la pizarra para explicarles en la pizarra. Entonces, respecto al tiempo es igual acá P. La derivada e a la menos kt por p respecto al tiempo es igual a 0. Ya. A ver, vamos a la pizarra. A ver. Lo único que hizo, lo único que se hizo es, de la forma que nosotros tenemos de la ecuación diferencial, la original, ¿se acuerdan? La derivada de p respecto al tiempo es igual a k que multiplica p. Esto también puede ser la derivada de p respecto al tiempo menos kp es igual a 0. ¿Sí? Lo que hizo es derivar, antes de derivar, lo que hizo fue multiplicar por el factor integrante. El factor integrante era e a la menos
KT. ¿Sí? Este es el factor integrante. Entonces lo que hace es, coloca el factor integrante y multiplica, ¿sí?, al diferencial que nosotros ya tenemos. Entonces queda diferencial o la derivada de E a la menos KT por P respecto al tiempo. ¿Sí? Y una vez que multiplica, integra este valor, ¿sí?, y la integral de ese valor lo que queda es E a la menos KT por P, que es igual a una constante. ¿Sí? Porque del lado de acá ya solamente queda una constante. Ya, eso es lo único que hace, para que no se confunda. Parte de la ecuación diferencial, ¿sí?, multiplica por el factor integrante. Bueno, aquí no se está viendo, está brillando esto, E a la menos KT, ese es el factor integrante. Ya, multiplica por el factor integrante y luego deriva, ¿sí? Perdón, luego integra, y cuando integra ya saca una ecuación en la que nosotros podemos calcular a qué es igual la constante de proporcionalidad que nosotros tenemos. Acuérdense que lo que nosotros queremos determinar es el valor de esta K. Esto es lo que nosotros queremos determinar. Entonces ahora ya tenemos, por ejemplo, ya sabemos que K por P, aquí tenemos P, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual? O el factor K, ¿a qué va a ser igual con esto de acá? El factor K, si esto está multiplicándose, sería esto por la constante. ¿Sí? Entonces vamos viendo, vamos revisando nuevamente lo que continúa. Entonces acá lo que hace es multiplica este factor integrante en esta ecuación original y luego la integra y saca esta ecuación donde E a la menos, mejor dicho, el factor integrante por P es igual a una constante. Ya, ahora lo que hace es reemplazar con la información que se tiene hasta el momento. ¿Qué información se tiene? Se tiene que la población en función del tiempo, de cualquier tiempo, no el tiempo inicial ni el tiempo en una hora, sino en cualquier tiempo, ahora va a ser igual a C por E a la KT. ¿Sí? No sé si estamos bien. Verán que acá tenemos E a la menos KT y acá tenemos E a la KT. Lo que pasa es que aquí del P simplemente despejó P, queda C y esto de acá queda en el denominador. A ver, vamos bien. Aquí lo que está haciendo es despejando P. Y P va a ser igual a ¿qué? A C dividido para E a la menos KT. ¿Sí? Pero para que no quede como división, lo que hace es sube a este E a la menos KT, pero cambia el signo. Por eso es que le queda que P de T es igual a C por E a la menos KT. ¿Sí? Entonces no quiero que se pierda. Tenemos la ecuación original. A esta ecuación original se la multiplica por el factor integrante, se le integra y obtenemos esta ecuación. En esta ecuación despejamos P, ¿sí? Y determinamos que P en cualquier tiempo va a ser igual a C por E a la KT. ¿Ya? Ahora, esta va a ser nuestra ecuación de la población de las bacterias en el tiempo. Vamos a reemplazar valores. Dice que en el tiempo igual a 0, cambiamos de color, en el tiempo igual a 0, dice que el P0 es igual a ¿qué? Si el tiempo es 0, E elevado a la 0, cualquier cosa elevado a la 0 es igual a 1, ¿no es cierto? E elevado a la 0 1 es 1,
Entonces P de 0 es igual a C. Y nosotros ya sabíamos cuál era el P inicial. ¿Se acuerdan? El P inicial eran... P inicial era P0. La población en el tiempo inicial era P0. Por tanto, ¿sí?, el P, la población de las bacterias en el tiempo, en cualquier tiempo, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la población inicial, porque aquí tenemos C. C ahora va a ser la población inicial por E a la KT. ¿Sí? Estamos ya nosotros igualando las ecuaciones con la ecuación original que teníamos. ¿Sí? Ahora vamos. En el tiempo 1 dice que se tiene 3 medios de la población original. En el tiempo 1. Lo que significa que en el P0 E a la K va a ser igual a 3 medios de P0. En otras palabras, que 3 medios tiene que ser igual a E a la K. ¿Sí? Entonces ya sabemos ese factor, cuánto vale cuando el tiempo es igual a 1 hora. ¿Sí? De esta última ecuación se obtiene K. Aquí ya podemos, E a la K es igual a 3 medios, entonces sacamos logaritmo natural. Logaritmo natural de 3 medios tiene que ser igual a K. ¿Sí? Porque logaritmo natural de E elimina la E y me queda solamente la K, y me queda al otro lado logaritmo natural. Entonces aquí dice K es igual a logaritmo natural de 3 medios, y eso es igual a 0,4055. Entonces ahora sí, la ecuación de la variación de las bacterias en cualquier tiempo va a ser igual a su mismo número inicial de bacterias multiplicado por E a la 0.4055 por T. ¿Sí? Ahora, para determinar en qué tiempo, porque la pregunta todavía no la hacemos, ¿no? La pregunta dice en qué tiempo o qué tiempo debe transcurrir para que se triplique la población inicial. Entonces, ahora lo que necesitamos calcular es el tiempo, ¿sí? Para cuando la población, cuando este PT sea igual a 3 veces P0. 3 veces P0 va a ser igual a P0 E a la 0.4055T, y de aquí debemos nosotros despejar T. Entonces, si dejamos E en el un lado, este P0 con este P0 se me elimina. A ver, cambiemos de color. Vamos aquí. Ya. Como queremos calcular el tiempo cuando se triplica, entonces el P en el tiempo T va a ser igual a 3 veces la población inicial. Va a ser igual a la población inicial por E a la 0.4055T. Aquí, como esta es una igualdad, yo puedo simplificar el P0. P0 se me elimina con P0 y me queda E elevado a 0.4055T es igual a 3. Si aplico logaritmo natural a los dos lados, me queda que el logaritmo natural de 3 va a ser igual a 0.4055T. Y si despejo T, va a quedar que T va a ser igual al logaritmo natural de 3 dividido para 0.4055. Eso es lo que tenemos acá. T va a ser igual al logaritmo natural de 3 dividido para 0.4055. Y ahí sacamos nosotros el tiempo. El tiempo va a ser 2.71 horas. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, esto que parece un poco más complejo nos ayuda bastante. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la pizarra? En la pizarra hicimos en 1 hora, hicimos en 2 horas. ¿Sí? Y en 2 horas no triplicábamos la población. En 2 horas llegábamos al 2.25 de la población. En 2.71 horas es donde triplicamos el número de la población de las bacterias. Entonces, este es el método más acertado para la resolución de este tipo de ejercicios. A ver, se nos va a acabar la hora, vamos a desconectarnos
Ya, eso mismo les iba a decir. Ahorita ya se acabó la primera hora, nos desconectamos y nos conectamos y vamos a hacer este ejercicio más detalladamente en la pizarra. ¿Sí? A ver, antes de desconectarnos, la asistencia, por favor. A ver, vamos a la asistencia. Me responde rapidito, por favor. Arce Patrick. Ok, Arismendi Calixto. Gente, profe. Así está. Carranza Paola. No está. Cedeño Kevin. No está. Chávez Dani. Sí está. Presente, profesor. Corozo Cristel. Sí está. Presente. Lozada Josué. No está. Ortiz John. No está. Pico Gabriel. No está. Quinche Carla. No está. Valencia Stewart. No está. Y Zúñiga Raúl. Sí está. 2, 4, 5. Listo. Entonces nos desconectamos y nos conectamos, por favor, para continuar.
A ver, ¿me confirman si lo escuchan, por favor? Sí, profesor. Ok, listo, gracias. A ver, listo. Entonces vamos a resolver esto en la pizarra para entenderle un poco mejor. ¿Ya? Vamos viendo. Listo. Vamos entendiéndole nuevamente. Partamos de la ecuación diferencial de crecimiento o decrecimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el texto decía la variación de x respecto al tiempo es igual a k, que es una constante, por la variable x? Esa es la ecuación diferencial de crecimiento y decrecimiento. ¿Sí? Ya sabemos que este ejercicio que nos plantearon era un ejercicio de crecimiento. ¿Sí? Porque nos dice que si reemplazamos x por P, que era la población de bacterias, ¿sí? Vamos a reemplazar X por P, y P ahora significa la población de bacterias. El ejercicio nos dice que al tiempo inicial, al tiempo cero, o sea, desde cuando empiezan a hacer el conteo de esta población, ¿sí? La población es igual a P sub 0. ¿Sí? La población en el tiempo cero es igual a P sub 0. Y la población al tiempo 1 hora, ¿sí? Este 1 es 1 hora, va a ser igual a 3 medios
de P sub 0. Estos son datos del ejercicio. Esto nos estaba indicando el ejercicio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí es la primera parte que debemos entender. La ecuación diferencial original que nos determina el crecimiento o decaimiento, ¿sí? A esta ecuación general cambiamos la X por P, que significa el crecimiento de bacterias, y el ejercicio nos dice que la variación de bacterias o la población de bacterias al tiempo cero es igual a un P0, y la población de bacterias en una hora al tiempo igual a una hora es igual a 3 medios de P0. Hasta ahí datos del ejercicio. Ahora vamos. Lo que nos decía en la resolución es que esta forma la podemos nosotros escribir de esta otra y nos quedaría una ecuación lineal de variables separables, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo único que hacemos es colocar el K, sustituir X por P en primer lugar, ¿sí? Y trasladar todo al lado izquierdo. Entonces nos quedaría la derivada de P respecto al tiempo menos KP es igual a 0. Para la resolución de eso, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a multiplicar por este factor integrante E a la menos KT, E a la menos KT, ¿sí? Y luego eso de ahí vamos nosotros a integrar, ¿sí? Vamos a integrar. ¿Y qué es lo que obtenemos realizando esta multiplicación e integración? Lo que obtenemos es esta ecuación, donde E a la menos KT o el factor integrante multiplicado por P va a ser igual a una constante. Ese es el resultado de multiplicar nuestra ecuación diferencial, multiplicar por el factor integrante e integrar, ¿sí? Entonces ya tenemos este resultado. E a la menos KT por P es igual a una constante. ¿Ya? Con esta ecuación de acá volvemos a nuestros valores iniciales que nos están dando. Volvemos a establecer nuestra forma original, ¿sí? Nuestra forma original dice que, acuérdense que ahora P es esta función en el tiempo, ¿sí? Y va a ser igual a una constante por la misma variable. Pero aquí no encontramos la misma variable. Entonces necesitamos colocarle a esto, necesitamos colocarle en la misma forma de la ecuación diferencial original. O sea, que tengamos P y tengamos la variable P también al otro lado. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo logramos eso? Vamos a utilizar los valores que nos está dando el ejercicio. El ejercicio nos dice que la población de bacterias al tiempo cero es igual a P0. Entonces vamos a reemplazar. En esta ecuación vamos a reemplazar el T0. Que el T sea 0. Entonces, P al tiempo cero es igual a ¿qué? A C por E a la menos KT por T. Pero T como es 0, ¿sí? Si T es igual a 0, pongámoslo aquí, E a la K por 0. Si tenemos 0, 0 por K va a ser 0, y E elevado a la 0 va a ser 1, entonces todo esto de aquí se elimina, ¿sí? Y lo único que nos queda es que P, esta ecuación, cuando el tiempo es 0, P0 va a ser igual a C. A ver, ¿hasta ahí hay alguna confusión? Ya, hasta aquí estamos claros, ¿no es cierto? Tenemos ya la forma de la ecuación P, pero debemos dejarle en esta forma. La variación de P en el tiempo es igual a una constante por la variable, pero aquí no encontramos la variable. ¿Cómo hacemos para encontrar la variable? Utilizamos los valores del ejercicio que nos están dando. Entonces vamos, de esta reemplazamos, vemos el valor cuando T es igual a 0, y cuando T es igual a 0 resulta que P al tiempo 0 es igual a C. ¿C por qué? Porque T es igual a 0, 0 por K es igual a 0,
y e elevado a la 0 es igual a 1. Cualquier cosa elevado a la 0 es igual a 1. Entonces aquí este se elimina y solamente me queda c. Entonces ahora sí yo ya puedo reemplazar mi ecuación y colocarla de esta forma. Miren, de esta ecuación pasé a esta otra. ¿Por qué? Porque ahora simplemente reemplazo este c. ¿A qué es igual c? C es igual a P0. Entonces en vez de colocarle C acá, le pongo P0 y copio tal cual lo que está. Entonces miren, ahora sí tengo esta ecuación que es igual a la ecuación de acá. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí tengo nuestra variable, nuestra variación de nuestra variable en el tiempo es igual a una constante por la misma variable. Acá tenemos la función, la variable, la población de bacterias en el tiempo va a ser igual a una constante k, que sería e a la kt, por la variable, nuestra variable en el valor 0. Entonces ya tenemos que esta ecuación es igual a esta ecuación. Esta ecuación es del crecimiento de las bacterias en cualquier tiempo. ¿Sí? En cualquier tiempo. Entonces, como ya tenemos esta ecuación y el otro valor que tenemos en el ejercicio es que cuando el tiempo es 1 hora, el resultado es 3 medios de P0. Entonces vamos a reemplazar, vamos a colocar esta ecuación cuando el tiempo es 1 hora. Cuando el tiempo es 1 hora, ¿sí? Va a quedar P0 por E, T es igual a 1, entonces se elimina y queda igual a K. Queda P0 por E a la K. Pero cuando P del tiempo 1 es igual a 3 medios P, entonces le colocamos acá igual a 3 medios P0. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una igualdad, en cuyo caso P0 con P0 se elimina y me queda que E a la K es igual a 3 medios. ¿Cómo calculo esto? Sacando el logaritmo natural. K va a ser igual al logaritmo natural de 3 medios. ¿Sí? Entonces con esto yo ya obtengo el parámetro K, que es lo único que me faltaba, era la única incógnita que tenía en esta ecuación, ¿no es cierto? Esta de aquí era la incógnita que yo tenía en esta ecuación. Ahora ya sé cuánto vale. El logaritmo natural de 3 medios, según decía el texto, era 0,4055, creo que era, ¿no es cierto? Entonces de aquí sacamos que de aquí obtenemos que K es igual a 0,4055. ¿Ya? Entonces este valor de K reemplazamos aquí y ya obtenemos la ecuación en cualquier tiempo. Ahora lo que nos decía es, ¿en qué tiempo se nos triplica? ¿En qué tiempo la población de las bacterias es 3 veces P0? Entonces solamente reemplacemos. Ahora voy a hacer espacio, voy a recortar esto un poco. Mantengamos esta aquí así. Eso. Ya. Entonces, de esta ecuación, que ya es nuestra ecuación principal, decimos que en qué tiempo nosotros vamos a tener que aquí sea 3 veces P0 sea igual a P0 por E a la K, que ya sabemos que es 0,4055, ¿sí? Por T. ¿Sí se dan cuenta? Solamente estoy utilizando esta ecuación y estoy colocando lo que nos dice la pregunta. ¿En qué tiempo? El tiempo es lo que no sabemos. Este resultado, esta población va a ser igual a 3 veces la población inicial. Entonces 3 veces la población inicial va a ser igual a ¿qué? A P0 E elevado a la 0,4055 por T. ¿Ya? ¿Cómo resuelvo esto? P0 con P0 se me elimina, ¿sí? Y aquí, para eliminar el número E, lo que saco es el logaritmo natural. Entonces pongo logaritmo natural de 3 va a ser igual a 0,4055t.
Y para saber el tiempo, despejo y tengo que el tiempo es igual al logaritmo natural de 3 dividido para 0,4055. ¿Ya? Y he llegado a encontrar el tiempo que nos está preguntando. ¿En qué tiempo la población se nos está triplicando? Ya, no sé si ahorita en esta explicación ya quedó un poco más entendible la secuencia, quedó más entendible la resolución del ejercicio, ¿sí? Acuérdense siempre, toda la información que nos dan en los ejercicios nos van a servir para ir identificando el valor de las incógnitas que nos van presentando en la resolución del ejercicio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta es resolución por variables separables, el factor integrante y todo lo demás. Hasta aquí es lo que ya habíamos visto. De aquí para acá, ocupamos los datos del ejercicio para ir despejando nuestras incógnitas. Aquí, por ejemplo, ya tenemos establecido la ecuación, pero tenemos C que no conocemos y tenemos K que no conocemos, ¿sí? Aquí tenemos dos incógnitas que no conocemos, la C y la K. Entonces ocupamos el primer valor, P en el tiempo 0 es igual a P0, para calcular el valor de C, ¿sí? Y llegamos a determinar que C es igual a P0. ¿Ya? Entonces eliminamos, o mejor dicho, ya conocemos una incógnita. Lo único que nos faltaba es conocer la otra incógnita, K. ¿Cómo hacemos para determinar el valor de K? Utilizamos la otra parte del ejercicio, el otro dato que nos está dando el ejercicio. Ahora, la misma ecuación la resolvemos para cuando el tiempo es igual a 1. Colocamos tiempo es igual a 1 y ya sabemos el valor que tenemos al tiempo es igual a 1. Se eliminan P0s, ¿sí? Despejamos y resolvemos para K. Y resulta que K es igual al logaritmo natural de 3 medios. Calculamos eso y ya tenemos el valor de K. Entonces ya conocemos C y conocemos K. Entonces ya conocemos la ecuación diferencial del crecimiento de la población, ¿sí?, de bacterias en el tiempo. Una vez que ya tenemos la ecuación, simplemente vamos a resolver la incógnita que nos indicaba. ¿Cuál será el tiempo para cuando la población se triplique? Entonces simplemente, en vez de poner PT, ya sabemos que la respuesta va a ser 3 veces porque se triplica la población. Copiamos igual a P0, E a la 0,4055 T y despejamos T y encontramos la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que todavía no haya quedado tan claro? Espero que no. Ya ahorita está mucho más claro que en el texto que nos estaban indicando. Ya sabemos qué obtenemos y qué debemos realizar para resolver las incógnitas que nos van a aparecer. ¿Ya? Listo. Esa sería la explicación. Aquí tenemos más. Hay varios ejemplos, sino que por efectos de tiempo no vamos a tener tanto para irlos revisando. Sí, pero vamos solamente a darle un poco de lectura de los posibles ejemplos que se pueden resolver con esta ecuación diferencial de crecimiento o decaimiento. Vida media del plutonio. Bueno, esto ya es un poco más relacionado a los químicos. Respecto a este elemento radiactivo, sí, resulta que también utiliza esta misma ecuación diferencial. El datado con carbono, ustedes saben que para establecer el tiempo de las cosas hacen una prueba del carbono, ¿sí? El famoso carbono 14. Entonces esa prueba también se la realiza utilizando esta ecuación diferencial,
¿sí?, de crecimiento o decaimiento. La edad de un fósil, esto es directamente sacado del datado de carbono. Sí, podemos determinar la edad de un fósil, la edad de cualquier cosa prácticamente, con esta prueba del carbono 14. Entonces también sale a partir de la aplicación de la ecuación diferencial. ¿Qué otro caso tenemos? La ley de Newton de enfriamiento y calentamiento. ¿Sí? Una de las leyes de Newton es respecto a la termodinámica, sería la que establece las leyes del enfriamiento y el calentamiento de los cuerpos de un objeto. Y esta ley también establece esta misma ecuación diferencial. La variación de la temperatura en el tiempo es igual a una constante, ¿sí?, por una diferencia de temperaturas. Dígame. Sí, dígame. Miren, aplicando esta misma ecuación respecto a la ley de Newton, ustedes pueden saber el enfriamiento de un pastel. ¿Sí? ¿En qué tiempo se nos va a enfriar el pastel? Dependiendo de ciertos datos que nosotros tengamos. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Mezclas. ¿Sí? Las mezclas de los fluidos. Mezcla de dos soluciones de sal. Esto ya es más para el campo de la química. Sí, pero podemos también establecer el modelo matemático utilizando la misma ecuación diferencial. ¿Qué otro ejemplo tenemos? En electricidad tenemos los circuitos en serie, por ejemplo. Sí, aquí tenemos una carga inductiva y una carga resistiva. La ecuación está en función de la corriente, la variación de la corriente en el tiempo. ¿Sí? Y E vendría siendo el voltaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el voltaje es corriente por resistencia? ¿Ya? Eso solamente si es que el circuito fuera resistivo. Pero si fuera también inductivo, entonces la energía de la fuente o el voltaje de la fuente sería igual al voltaje que cae en la resistencia, que vendría dado por IR, más el voltaje que caería en la bobina, en la inductancia, que sería igual al L, que es la inductancia del elemento, por la variación de la corriente en el tiempo. ¿Sí? De la misma manera tenemos cuando el circuito es un circuito resistivo y capacitivo. En este caso, en cambio, la ecuación, el voltaje en el tiempo sería igual a Q, que sería la carga, que sería la variación de la corriente, igual, variación de corriente en el tiempo por 1 sobre la capacitancia, más el I por la resistencia. ¿Sí? Tenemos el circuito serie. Y listo. Como ven, hay varios ejemplos que si les llama la atención pueden revisarlos, pueden resolverlos. Y esta es la razón de ser de la utilización de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ya cuando las matemáticas tradicionales no nos permiten llegar más allá en el cálculo o en la predicción de ciertos fenómenos, es cuando necesitamos de las ecuaciones diferenciales. En teoría, aunque no lo parezca, yo sé que no lo parece porque de pronto para ustedes es complicado entender eso, pero ya dentro del mundo de la matemática, esto les facilita bastante la resolución o el obtener respuesta a este tipo de fenómenos. ¿Sí? Es la vía más fácil, aunque ustedes lo vean un poco complicado. Listo. Bueno, estaba planificado verlo el modelo lineal y el modelo no lineal, pero nos quedamos cortos de tiempo, no importaría.
El día de mañana entonces completaríamos con el modelo no lineal de modelación con ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Dejemos esto entonces ahora los modelos no lineales. Solamente como adelanto, el modelo lineal es algo que se cumple en todo el tiempo. Los modelos no lineales, en cambio, van a ser verdaderos, pero en ciertas, ¿qué sería? Etapas del tiempo, ¿sí? En ciertos segmentos. Sí, va a tener ciertos límites. Por ejemplo, aquí en estas gráficas que ustedes ven, entre los límites en color rojo, ahí se cumple esa ecuación. Fuera de esos límites ya no obedece, ya no es el comportamiento de lo que nosotros estamos analizando. Esa es la diferencia entre los modelos lineales y los modelos no lineales. ¿Ya? Eso como brevísima introducción de lo que vamos a ver. Entonces, quedémonos ahí y este tema de los modelos no lineales lo estaríamos viendo el día de mañana. Listo, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? No sé si los compañeros que estaban realizando el foro ya lo terminaron. Ya, profesor, ya está. Listo, bueno, si es que alguien más tenía o le quedaba pendiente lo del foro, hoy era la oportunidad que se abrió nuevamente. Seguimos los mismos en lista, ¿no es cierto? 2, 4, 5, sí, estamos los 5, listo. Listo, jóvenes, entonces ahí está la asistencia para que quede constancia. Y si no hay más preguntas, entonces nos veríamos el día de mañana. No, ok, listo, jóvenes, hasta el día de mañana, que tengan buena noche. Hasta mañana, profesor.